no, ni feminismo ni machismo, humanismo, ¿no? Y yo les digo, a ver, no. El feminismo y el machismo no se pueden colocar en la misma canasta. Mi primer bebé es una niña. Y me voy un poquitito para atrás a preguntarnos qué entendemos por igualdad. A mi esposa y a mí nos preocupó, esa es la palabra, nos preocupó tener una niña en esta sociedad. Pero lo que no podemos hacer es decir, porque es niña, no le va a gustar el fútbol. Y porque es niño, no le va a gustar la danza o no le va a gustar la poesía. ¿Qué es esto del feminismo? Claro. ¿Es algo positivo? ¿Es algo negativo? ¿Verdaderamente nomás es ir a destruir? ¿Está bien las marchas? El machismo no es un movimiento social. El machismo es un comportamiento y una conducta y una manera de pensar que ha considerado históricamente al hombre como mejor que a la mujer. Hoy siento una confusión aquí porque me siento un poco intimidado, pero también muy contento porque es una persona que conozco desde hace muchos años, gracias a Dios. Y he tenido la oportunidad de conocerla y a su hermosa familia también, pero también hoy es una gran personalidad educando a una sociedad necesitada. Paola Lazo, gracias por estar aquí. ¡Qué chido! Sí estoy así como... Le hablaré de tú, de usted, así me siento... ¿Cómo estás? Contentísima de reencontrarme contigo, mi querido Supi. La verdad es que desde que me buscaste y me mandaste el mensajito y me dijiste, Paola, ¿cómo estás? ¿En qué andas? Y nos reencontramos a través de las redes, ¿no? Me dio de verdad mucha emoción saber que estabas tan bien, construyendo un rumbo también muy distinto en el que te conocí, ¿no? Y que me invitaras aquí a dialogar y a conversar contigo. Me parece fabuloso y bien contenta de volverte a abrazar y de volverte a ver. ¡Qué chido! ¡Qué chido! Y es que sí, de verdad, yo también, cuando nos reencontramos en las redes, me pongo a ver qué andas haciendo y bueno, ya eres la doctora Paola, o sea, ¿no? Por eso digo que le hablaré de usted, ¿no? Porque yo comunicándome contigo bien confianzudo y hoy ya eres una persona que está teniendo mucha influencia a nivel de sociedad y eso está extraordinario. Por favor, abramos con esto. No te andes con cosas así. Presúmenos, por favor, ¿qué es lo que estás haciendo ahorita? Ay, me da mucha risa porque bien que me conoces que soy un poco chiviada para esto de presumir, pero bueno, creo que sí estoy ahorita en un espacio, digamos, privilegiado en el sentido de que estoy teniendo la oportunidad de tener mucho alcance porque estoy como secretaria de Igualdad Sustantiva entre mujeres y hombres del gobierno del estado de Jalisco y bueno, pues sí, al estar a cargo de una secretaría, pues tienes como un equipo grande, tienes recursos, tienes posibilidades de llegar y de tener un mayor alcance, pero también una gran responsabilidad sin duda, ¿no? Entonces, sí te diría yo que estoy enfrentando ahorita el reto más grande profesional que me ha tocado enfrentar en mi vida, ¿no? ¡Órale! Y a la vez uno que ha sido muy placentero también, muy complejo y muy complicado, pero también a mí los retos que son significativos me parece que son los más importantes, ¿no? Y que ha sido poder tener una plataforma de impacto en materia de igualdad y en materia de transitar a erradicar las violencias, de tratar de construir sociedades pues mucho más armoniosas y más justas y equitativas para que la violencia en contra de las mujeres pues se acabe, ¿no? Entonces también un poco ese es el reto y la responsabilidad que tiene la agenda, ¿no? Y para mí ha sido como muy interesante tratar de enfrentar esta responsabilidad y este cargo cuidando mucho, pues no perder quién soy, no perder la esencia de que soy Paola, de que soy Paola Lazo, que soy una mujer como cualquier otra, ¿no? Una mujer feminista, sí, con una visión muy clara de esta búsqueda de garantizar y tratar de empujar para que los derechos humanos de las niñas, de las jóvenes y de las mujeres, pues sean una realidad, que no esté nada más en la ley y en el papel, sino que puedan ser realmente una realidad vivible para todas. Me ha interesado desde siempre, porque me conoces, pues lo que tiene que ver con los derechos de las infancias y de las juventudes ha sido también una temática que me ha interesado mucho empujar, porque además que creo firmemente que trabajando con los niños, las niñas, con las y los adolescentes en procesos formativos distintos, igualitarios, coeducativos, pues podemos sembrar una semilla muy, muy clara para construir sociedades diferentes. Entonces me parece que por supuesto que tenemos que trabajar con toda la población, pero que el trabajo específico con las infancias y con las adolescencias es bien importante, ¿no? Y ha sido pues parte además de mi formación como educóloga, ¿no? Yo estudié educación como licenciatura y la maestría también en educación y luego ya el doctorado lo hice en ciencias sociales y fue cuando me empecé a meter mucho más en la teoría y en los estudios del género,
que me permitieron también empezar a cuestionar muchas cosas en torno a las desigualdades sociales, en torno a las injusticias, y empecé como a abrir los ojos y a darme cuenta y decir, a ver, pues sí, finalmente desigualdades e injusticias ha habido a lo largo de la historia de la humanidad, sin duda, ¿no? Estos desequilibrios de poder entre quienes tienen el recurso, quienes tienen acceso al poder y a las tomas de decisiones, pues han estado a lo largo de la historia, pero empiezo a estudiar y a entender y a darme cuenta pues, que estos poderosos históricamente han sido los varones y que las mujeres han estado en desequilibrio y en desigualdad también a lo largo de la historia, y me empiezo a querer preguntar por qué, ¿no? ¿Por qué sucede esto? Y entonces es que empiezo a estudiarlo un poco más y a meterme más en torno a la teoría feminista y a la teoría de los estudios de género, y empiezo pues a comprender que hay que entrarle justo a tratar de equilibrar esas condiciones de desigualdad y a tratar de generar piso parejo para todas las personas, ¿no? En términos de oportunidades, en términos de opciones para los estudios, el desarrollo, el adquirir conocimientos, el desarrollar habilidades, ¿no? Y hay que ver cómo hacemos, pero porque justo si generamos esos pisos parejos, pues estamos generando mejores condiciones para que haya de verdad esta igualdad sustantiva, ¿no? La palabra sustantiva justo tiene que ver con esta igualdad que no esté solo en el papel, sino que pueda ser una realidad para todas y para todos. Pero además creo que te dieron a tu cargo o tienes a tu cargo ahorita una tarea que históricamente hoy es más necesario que nunca. Entonces, ¿qué importancia tiene ahorita? Porque esta misma tarea que tú haces hace 10 años o dentro de 10 años ya va a ser muy diferente. Ahorita es como el clímax en donde realmente tenemos que estar cuidando este tema. Y a mí me suena que la vida te agarró muy preparada. O sea, como que estás en tu mejor momento para llevar a cabo esta gran tarea. Y fíjate, quiero abrir ya la conversación con esto, porque tenemos la bendición, y yo tengo la bendición de conocerte a ti y a tu hermosa familia desde hace muchos años. Y yo siempre trabajé con niños y adolescentes. Pero ándale que me convierto en papá. Y tú sabes, mejor que yo, que ya es muy diferente. O sea, es muy diferente trabajar con los niños o los hijos de otras personas, claro, a cuando ya son los tuyos. Claro. Y para mi sorpresa y bendición, mi primer bebé es una niña. Cuando yo vi... bueno, primero me convierto en papá y digo, tengo que hacer equipo con otras mamás, otros papás, para poder aprender sobre maternidad y paternidad. Y entonces es por eso que arranco este podcast, con el fin de que la gente encuentre material útil para mejorar su maternidad y su paternidad. Entonces, cuando yo me encuentro contigo, dije, este es un tema que tenemos que hablar. Porque, y te lo digo, y lo digo en confianza, a mi esposa y a mí nos preocupó. Esa es la palabra. Nos preocupó tener una niña en esta sociedad. O sea, sí nos pasó por la mente, oye, vámonos a vivir a otro país, porque nos daba miedo, ¿por qué no decirlo? Tener una niña ahorita, que desaparezca, que le hagan algo, Y ahora como papá lo vivo diferente. Por eso yo dije, necesitamos escuchar a Paola, porque necesitamos empezar a erradicar eso. O sea, no sé si voy a abrir con algo muy amplio, pero ¿cómo podemos empezar los papás, mamás y papás? ¿Qué podemos hacer ¿Qué podemos hacer para empezar a trabajar y a erradicar? Ya no vivir con miedo si es que somos papás de una niña. Claro, mira, me parece súper pertinente tu reflexión, Supi, y súper interesante, y me encanta además que sea una reflexión del corazón, una reflexión que te atraviesa, ¿no? En lo personal, porque pues esas son las preguntas que son de verdad y que son netas, ¿no? Digamos, porque nos están tocando y las estamos preguntando porque queremos encontrar caminos y queremos encontrar respuestas, ¿no? Y fíjate que lo que tiene que ver con la perspectiva de género y con los estudios de género y la perspectiva feminista, justo tiene que ver con que son situaciones que nos atraviesan a todas las personas.
el cómo nos vivimos como hombre o como mujer, como mamá o como papá, como profesionistas, como personas, como seres humanos, nos atraviesa de los pelos a la punta del pie a todas las personas, ¿no? Y el género, cómo entendemos que se deben de dar las relaciones entre unos y otras, entre unas y otras, ¿no? Pues justo tiene que ver con esta manera en que nos percibimos a nosotros mismos y a nosotras mismas. Y entonces, cómo pensamos que debemos formar y educar a los hijos y a las hijas es clave para pensar en qué tipo de personas queremos formar, ¿no? Y entonces, justo si somos conscientes de la realidad social que vivimos, por ejemplo, que en efecto vivimos en un mundo muy desigual todavía, en un mundo donde existen muchísimas violencias muy extremas que las hemos visto, digamos, se ensañan especialmente con los cuerpos y las vidas de las mujeres, porque eso es una realidad, ¿no? Esta inseguridad que tú dices y este miedo y este temor de decir, híjole, cuando sea grande y cuando seas adolescente y que tenga que salir a las calles, ¿cómo hago? Exacto. ¿No? ¿Cómo hago para cambiar al mundo para que no tenga que salir con miedo? Cambiar al mundo para que, ¿no? Y entonces, claro, el cambiar al mundo tiene que ver con cambiar, ¿sí?, a las personas en lo individual, para que cambiemos a las colectividades también, ¿no? O sea, no podemos pensar solo en nuestros hijos y en nuestras hijas, sino tenemos que pensar en los niños y las niñas, en las y los adolescentes, en los padres y las madres de esos niños y esas hijas. O sea, tenemos que generar el cambio en todos, ¿no? Y entonces, estas conversaciones, por ejemplo, que tú estás queriendo impulsar y empujar con papás y con mamás o con personas que están teniendo un rol formativo con los niños y con las niñas y con las y los adolescentes, resulta clave. O sea, preguntarnos qué rol tenemos que tomar como papás o como adultos que educamos, ¿no? Es súper importante. Y yo una primera apuesta y una primera invitación es, que les hago es pensemos que tenemos que educar en igualdad, ¿no? Y pensemos que tenemos que educar en condiciones de igualdad para la igualdad, ¿no? Entonces, primero, y me voy un poquitito para atrás a preguntarnos qué entendemos por igualdad, ¿no? Y entonces, porque hay personas que entienden por igualdad con tratar a todas las personas de la misma manera, ¿no? Y entonces, desde esta idea de todos somos iguales, y entonces nos tratamos a todos parejo, ¿no? Pero resulta que somos iguales en dignidad, somos iguales en derechos humanos, somos iguales como seres humanos, como personas, ¿sí? Y entonces, claro que sí, merecemos todas y todas un trato digno, un trato respetuoso, un trato justo, un trato equitativo, un trato no violento, no discriminatorio. Ahí tenemos las bases de la igualdad. Sin embargo, ¿sí?, somos personas distintas y yo no puedo tratar de la misma manera o pensar que al enseñar o al educar a una niña en el área que vive en la ciudad y que va a una escuela particular, tratarla exactamente de la misma manera o educarla de la misma manera que lo que educo a una niña que vive en una comunidad rural. Las dos son niñas y las dos pueden tener 2 años igual que tu pequeña, ¿no? Sin embargo, al educarlas tengo que tener las consideraciones y enseñarles del contexto en el que vive cada una, ¿no? Claro. Y si yo me traigo a esta niña rural a la vida de la ciudad, tengo que ver cómo hago para facilitarle ese cambio del campo a la ciudad para que ella se adapte y para que pueda insertarse en la escuela pública o privada a la que venga, ¿sí?, garantizándole con esas cosas que ella no vivió en la ruralidad y que va a enfrentar en la ciudad. ¿Cómo hago para generar ese piso parejo del que te hablaba? Y entonces es empezar a educar, a veces haciendo conciencia de que tenemos que realizar ciertas acciones diferentes para poder nivelar, ¿no? A lo mejor a esta niña que vivió en la ciudad le enseñaron a leer y escribir ya, o empezó a ver la alfabetización y empezó a ver con los papás en el iPad las letras, las canciones, y la niña del campo no. Y va a enfrentarse acá a un reto de lectura y de escritura distinto y va a llegar en desventaja. Entonces, ¿cómo hago yo para garantizar que esa desventaja no la coloque en condiciones de desigualdad y no la ponga más atrás? Claro, ¿no? claro. Y entonces, así tenemos que pensar en todos los espacios, en la familia. Wow. ¿No? En la familia. Yo tengo a 2 hijos, a una niña, a una hija mujer y a un hijo varón, ¿sí? Y quiero educar en igualdad, ¿no? Educar en igualdad es decir, a los 2 los voy a considerar como seres pensantes, como seres capaces de decidir, como seres capaces de tomar sus decisiones. A los 2 los voy a escuchar sus necesidades. Pero si ella tiene 2 años y el hermanito es bebé, pues ella ya me puede expresar sus necesidades y él no. Y entonces tengo que tener un trato diferenciado acorde a la edad. Claro, necesidades ¿sí? distintas. Sí, sin embargo, las reglas
voy tratando de establecerlas lo más parejas posibles para que cuando mi hijo tenga 2 años, tenga las mismas reglas que su hermana tuvo cuando tuvo 2 años, ¿no? Y sí, eso es educar en igualdad. O sea, y entonces es tener esa capacidad y esa sensibilidad para movernos, ¿sí? Siendo conscientes de que cada individuo, cada persona es distinta, necesita y tiene condiciones diferenciadas y va a necesitar miradas particulares con su personalidad, con su etapa de desarrollo, con su crecimiento, con su temperamento, con si es niño o niña, son un montón, ¿sí? Pero si yo genuinamente creo en la igualdad, voy a hacer todo lo posible para poder garantizarles a ambos, ¿sí?, las mismas posibilidades, las mismas oportunidades y ese trato parejo que no quiere decir tratarlos de manera idéntica y tratarlos de manera igual. Que ahí es donde luego hay esas confusiones y entonces dicen, no, pues es que no podemos negar que un niño es un niño y una niña es una niña. En efecto, ¿sí? Pero lo que no podemos hacer es decir, porque es niña, no le va a gustar el fútbol. Y porque es niño no le va a gustar la danza o no le va a gustar la poesía, ¿no? Porque es niño le va a gustar a fuerzas el fútbol. No, ¿sí? Es niño. Y es un niño que puede aprender todo, la poesía, la danza, el ballet, el fútbol, el deporte, la competencia, lo que a él le guste y lo que a él le interese, y a mi hija también. Y entonces estar atentos y tratar de quitarnos estos estereotipos y estos estigmas de cómo es un niño y cómo es una niña y darles chance de que se expresen y que vivan y que sean quienes sean. Y nosotros acercarlos a estas posibilidades de desarrollo sano, pleno, feliz, ¿no? Y igualitario. Oye, ¿no? Pero está muy lindo porque me estás quitando así como una mala percepción que yo tenía acerca de cómo era la igualdad. Pero también me estoy dando cuenta que es mucho más complejo de lo que yo pensaba, porque en el ejemplo que das de proveer educación a una niña de campo, una niña de ciudad, no tiene que ver con las buenas intenciones, o sea, que tú digas, ay, saquemos a la niña del campo y ya, sino tiene que ver con acciones más complejas para poder generar esta oportunidad adaptada a su realidad, ¿no? Así es. O sea, wow, ¿cuál sería o cuál crees que es el primer paso que un simple mortal como yo puede dar? O sea, ¿por dónde yo puedo empezar para entender entonces cómo ofrecer este mismo piso? Porque luego el ejemplo que diste de los niños estuvo espectacular, porque sí es cierto, quieres lo mejor para los dos, pero no los voy a educar igual, o sea, va a estar adaptado a las necesidades de cada quien. ¿Cómo yo puedo ir entrenando ese músculo de generar este piso que mencionas? ¿Cuáles serían como los pasos básicos que tú dices? Hey, sociedad, gente, supi, tenemos que empezar por aquí para identificar lo que es generar un mismo piso para todos. Claro, yo lo que sugiero mucho es, primero que nada, que nos preguntemos nosotros como adultos cómo entendemos la igualdad, ¿no? Y cómo entonces generamos esas condiciones de igualdad, ¿no? En todos los campos, ¿no? Pero entonces si uno dice, a ver, yo tengo 2 hijas, ¿no? Ahora son 2 mujeres adultas, una de 27 y una que va a cumplir 25 la semana que entra, pero siempre cada una con su personalidad, o sea, eran 2 niñas, pero no porque fueran 2 niñas, ¿sí? Las voy a tratar igual. Cada una me mostraba sus intereses de manera muy diferente, sus posibilidades, sus capacidades, sus habilidades, ¿no? Me lo mostraban de manera súper diferente. Yo lo que trataba de cuidar mucho era ser lo más pareja y lo más justa siempre, ¿no? Que las reglas fueran las mismas. Yo eso siempre se los recomiendo muchísimo a los papás y a las mamás. Okay. ¿No? Las reglas en la casa, las reglas que vamos a establecer, ¿sí? Para poder convivir y funcionar de la mejor manera en la casa, tienen que ser las mismas para todos y para todas. Y las mismas para todos los miembros, ¿no? Entonces, o sea, incluyendo papás. O sea, si decimos, y voy a poner ejemplos muy burdos y muy sonsos, ¿no? Si decimos, no se come en la tele, en la sala de la tele, ¿no? Porque no nos gusta que se coma ahí en la sala de la tele. Entonces, nadie come en la sala de la tele. Los cumplen papás, los cumplen abuelos, los cumplen hijos. Todos, ¿no? No, un día sí, no se come en la sala de la tele, pero hoy estoy tan cansado y todo, ya déjalos, hombre, no los veo. Entonces, ese día que estás cansado y que les rompiste la regla de la norma, ya, por un lado, además pierdes autoridad y dijeron, cuando está cansado, puedo. Cuando está, ¿no? Entonces, esas reglas diferenciadas, yo siempre les digo, lo que se vale siempre y lo que no se vale, no se vale nunca. Okay. Eso es muy importante. Okay. ¿No? Y en esta identificar
Sí, porque por decirte, y bueno, ya voy a estar ventilando un poco a las hijas, pero por decirte, si una de mis hijas es mucho más clara con las normas y ella solita desde que nació tenía normas y disciplina y era así, ¿no? Como muy ordenada, si yo decía no, con que dijera que no, era suficiente, ¿no? Y con la otra hija tenía yo que decirle no de un modo, no de otro, no quitar el objeto, no ponerle mis piernas, ¿no? Okay. Pero el no era lo mismo para ambas, Okay. ¿no? A una se lo necesito decir de 10 maneras distintas y a otra con una vez que se lo diga, entendió y fue no. Pero el no se vale o el no ahorita no, era el mismo Es para el las mismo, dos, ¿no? ok, ¿Sí? ok. ¿No? O vamos a ir a la fiesta, ¿no? Y si una es menos sociable y menos parrandera y la otra es más parrandera y más sociable, ¿sí? Y yo establezco un horario para salir, ¿sí? Y digo, van a ir de fiesta y el regreso es a la 1, ¿sí? Y a lo mejor la no parrandera se regresa a las 12, ¿sí? Pero ella tenía hasta la 1 y quiso hasta las 12. Y la que es muy parrandera se hubiera quedado hasta las 5, ¿sí? Y yo dije a la 1 y es a la 1. ¿No? Okay. Y entonces, como ese tipo de normas de tratar de ser muy parejas, aunque sean del mismo, aunque tengas 2 hijas del mismo sexo, ¿sí? Sí, claro, y lo mismo con un varón, o sea, ¿me explico? Sí. Con un varón el horario el límite es o claro, ahorita que hablabas tú de la seguridad y del miedo que tenemos a las salidas, ¿sí? No es lo mismo, es cierto, nuestra sociedad trata desafortunadamente de manera diferenciada, ¿sí? A una chica que va sola a la fiesta, a un chico que va solo a la fiesta, sí. ¿no? Y entonces, con la chica que va sola a la fiesta, ¿sí? Tenemos que tener a lo mejor precauciones adicionales. Sí. ¿Sí? La cosa es hablarlo con ellos y con ellas y hacerlo consciente y problematizarlo. Y decir, oye, la salida no te puedes venir sola en el Uber. Necesitas venirte o acompañada o sabes que contigo vamos a ir por ti, ¿no? Y a lo mejor con el hijo decimos, pues sí te puedes venir solo en el Uber o te vienes con tus cuates en el Uber y no hay tanto problema, ¿no? Entonces, pero hacerlo explícito y decir, voy a tener este trato diferenciado o esta regla diferenciada porque las condiciones específicas son distintas, no porque considere que tú tienes menos derechos que el otro, ¿sí? O que no porque no considere que... ¿Sí me explico? Que claro, que, entonces, que seas menos capaz que el otro. De cuidarte a ti misma. ¿Sí me explico? Entonces, sí hacemos acciones diferenciadas, aunque sean del mismo sexo, aunque sean, ¿no? Porque tiene que ver con la persona, tiene que ver con los tiempos, tiene que ver con el contexto. Lo importante es hablarlo, hacerlo explícito y negociarlo con ellos, ¿no? Y con los hijos y con las hijas. Y no decir, porque lo mando yo y pum, ¿no? Okay, entonces, eso es importante. Las normas y las reglas tienen que tener una lógica y tienen que tener una razón de ser. Y entonces no nada más imponerlas, sino si yo voy a poner la regla de que no se come en la sala de televisión, explicar por qué no se come en la sala de televisión y en el comedor sí, ¿no? Y entonces lo explicamos y lo decimos y entonces ya todo el mundo lo comprende y entiende que son las reglas del juego de la convivencia de todo el mundo. Sí, y además está muy padre porque no se trata ya de género. Se trata de establecer una sana convivencia. O sea, ya no, aquí en el caso que tú dabas eran 2 niñas. O sea, no tiene nada que ver, en este caso, si eres hombre o eres mujer. Pero también me das pie y yo estoy muy interesado en saber, y qué mejor que tengo a la experta. Escuché esto y lo voy a decir con mucho respeto. Que el feminismo era, de hecho lo dijo una mujer, lo escuché en un podcast, que era que era una marca que le habían dado como una mala imagen, una marca de mala imagen. Yo quiero entender, no quiero que te me vayas de aquí, Paola. Yo quiero entender qué onda con el feminismo, porque de verdad, a pesar de que ya llevamos algunos años en donde ya se está estableciendo el tener una marcha anual, ok, nos estamos dando cuenta que esto está pasando, pero yo creo que hay mucha ignorancia en el tema. Y creo que precisamente, por eso mencionaba lo que dijo esta persona, como que es una marca que incluso ya algunas personas lo podemos asociar, y yo creo que es algo que tienden a decir, oye, es que nomás se reúnen para destrozar cosas y todo, pero cuando ya estás interesado, porque yo como hombre estoy interesado en saber cómo educo a mi hijo en cuanto a la interacción con mujeres y cómo educo a mi hija y qué sociedad quiero para mi hija y para mi hijo. Entonces, me interesa despejar esa gran nube de ignorancia
que creo que se tiene, o por lo menos que tengo yo, respecto al feminismo. Dime por lo menos las bases para empezar a entender qué es esto del feminismo. Claro. ¿Es algo positivo? ¿Es algo negativo? ¿Verdaderamente nomás es ir a destruir? ¿Está bien las marchas? ¿Cómo nos podemos unir? ¿Cómo como hombres, cómo podemos apoyar? ¿Nos tenemos que meter? ¿No nos tenemos que meter? Bueno, ya estoy haciendo muchas preguntas, pero ¿cómo puedo empezar a entender la verdadera esencia del feminismo? Claro, mira, la verdadera esencia del feminismo, yo te diría, el feminismo, ¿sí? Más que, además es curioso escuchar que hoy se le nombre como una marca, porque en efecto sí creo que en los tiempos contemporáneos, de alguna manera, el feminismo ha estado muchísimo más visible que nunca, o sea, ha estado más visible que nunca, sin duda. El movimiento feminista está en todos lados, ¿no? Y si bien es cierto que hay quienes puedan adoptarlo, sí, como una especie de moda, de postura que las coloca o que les coloca como buena ondiux o como, ¿no? Como buena onda, como como si fuera lo hippie, como si fuera lo in, okay. ¿No? Por supuesto que ahí está, el riesgo de que se vea como una marca, ahí está, ¿no? Sin embargo, el feminismo es muchísimo más profundo que eso, ¿no? El feminismo es un movimiento, ¿sí? Es un movimiento social, ¿sí? Es una línea de pensamiento, ¿sí? Que tiene más de 200 años que surge. Incluso hay por supuesto, pensadoras feministas mucho más allá de hace 200 años, pero digamos que se empieza a ser muy visible hace más o menos 200 años en que las mujeres empiezan a luchar, ¿sí? Por tener, digamos, igualdad de condiciones en términos de derechos humanos, ¿sí? Que los hombres. Y empiezan a ser visible todas las desigualdades sociales, políticas, económicas y culturales que vivían, ¿no? Entonces las mujeres hace 200 años no tenían derecho a la educación, no tenían derecho al voto, no tenían derecho a trabajar por un salario igual, ¿no? Por un mismo trabajo recibían menor salario, no tenían derecho a viajar, a estudiar, a decidir por sí mismas sobre su vida, no tenían derecho a veces sobre los hijos, ¿no? El marido o la pareja, el marido tenía el derecho sobre los hijos y ellas no tenían derecho sobre los hijos, derecho sobre la herencia, derecho sobre su recurso, derecho a la vivienda, o sea, un montón de derechos, ¿sí? Mucho más allá de no podernos poner pantalones, punto, ¿no? O sea, ¿no? De no poder decidir cómo queríamos vestirnos. No tenían todos estos derechos. Y entonces empiezan a decir las mujeres, es que esto no está parejo, es que esto no está bien, ¿no? O sea, somos igual de humanas, igual de capaces, igual de dignas, igual de merecedoras, ¿no? De las mismas posibilidades, oportunidades y derechos que todas las personas, ¿no? Y por eso se hablaba, incluso antes eran los derechos, no eran los derechos humanos, eran los derechos del hombre, ¿no? Cuando se establecen, ¿no? Y eran los derechos del hombre. Y entonces, pues ahí estás dejando a 50%, si no es que un poquito más, de la población fuera de esos derechos, ¿no? Sí. Y entonces en el papel no estaban, pero tampoco en la realidad, ¿no? Y entonces empiezan ellas a esta lucha por la igualdad, ¿no? Y refiriéndonos justo a esta noción de igualdad que te explicaba hace un rato, que decía yo, la igualdad en términos de dignidad y de posibilidades de trazar un proyecto de vida propio con las mismas condiciones, ¿sí? Con las mismas condiciones. Y entonces empiezan a organizarse y a reunirse, ¿no? Y a estudiar y a pensar cómo generar estos cambios, ¿no? Y entonces los cambios más visibles empiezan a darse en el acceso a la educación, ¿no? En el acceso al voto y a la participación política de las mujeres, ¿no? Que al principio nada más era votar y no podían participar ni ser electas. Y eso no tienen poquitos años, ¿verdad? Estamos hablando de, sí, no, es impresionante. Nosotros estamos cumpliendo en México 70 y tantos años del voto femenino. Nada, sí. Dices, ¿cómo es posible, sí, no? Claro. Entonces, y así van evolucionando y van uniéndose, ¿sí? Las colectividades de mujeres, generalmente eran las mujeres, pero tenían algunos aliados varones también, que también decían, no, si la cosa no está pareja, tenemos nosotros, por supuesto, que ser aliados y que empujar que esto suceda, ¿no? Y entonces, digamos que en el fondo, lo que busca el movimiento feminista es la igualdad de derechos, ¿sí? La igualdad de posibilidades y el que sí se pueda hacer el reconocimiento de que esta igualdad no ha sido real, ¿sí? O sea, lo que es muy importante, porque es que podemos decir teóricamente, sí, todos, desde el velo de la igualdad, decir, sí, la igualdad ya está. Incluso aquí podemos decir, la igualdad en la ley, en nuestra Constitución y en las leyes hemos tenido un avance normativo inmenso, fabuloso, ¿sí? Hoy las niñas de hoy, las jóvenes de hoy, ¿sí? Tienen la igualdad normativa, ¿sí?
la igualdad en la ley ya en su mano, ¿no? Nadie les va a decir que no tienen derecho a estudiar. Nadie les va a decir explícitamente en el papel, ahí está, ¿sí? Y la exigencia al Estado y a los gobiernos es, tienes que garantizar esa igualdad. Lo que sucede en los tiempos de hoy es que esa igualdad todavía no es tan real en las comunidades, en las familias, en la sociedad, en la cultura. Y tenemos todavía que darle vida. Por eso la palabra sustantiva me parece a mí tan importante, porque es decir, la acción. que sea la igualdad de a de veras. Sí, sí. ¿No? Que cualquier niña que quiera estudiar una carrera tecnológica, ¿sí?, pueda estudiar una carrera tecnológica y no tenga que enfrentar, y no sea que hay estas brechas todavía que le dicen, no, pero mira, si tú te vas a casar, ¿para qué vas a querer estudiar esa carrera tan compleja? O que cuando esté estudiando matemáticas, cuando esté estudiando matemáticas en primaria, ¿sí?, tenga un profe que diga, bueno, yo me voy a enfocar en que los chavos desarrollen el pensamiento lógico matemático y las niñas la sensibilidad y la poesía y la literatura, porque eso es porque para lo que son buenas ellas, ¿no? Necesitamos, profesores y profesoras que digan, yo tengo que sacar chavitos y chavitas que tengan un razonamiento lógico-matemático superior y sean buenísimos para que se motiven por la ciencia, para que se motiven por la tecnología, ¿no? Y también desarrollar en ellos y en ellas la habilidad de la sensibilidad, de la poesía, de la música, de las artes, para que si quieren explorar ese ámbito profesional y ese ámbito de desarrollo cultural, que puedan, sean hombres o sean mujeres, ¿no? Entonces, justo ese es el centro del feminismo, esta búsqueda de la igualdad, y entonces que han ido empujando continuamente a que podamos de verdad tener esa igualdad real. Y a mí me gusta mucho la pregunta que haces, Supi, para también hacer una aclaración, porque hay quienes dicen, no, ni feminismo ni machismo, humanismo, ¿no? Y yo les digo, a ver, no. El feminismo y el machismo no se pueden colocar en la misma canasta, ¿sí? No se pueden colocar en la misma medición. El feminismo es un movimiento que busca la igualdad para todas las personas. No busca la igualdad solo de las mujeres. Han estado trabajando por la igualdad de las mujeres porque no tenían esa igualdad, porque habían vivido históricamente estas desigualdades y estas desventajas. Pero también señala el feminismo a las poblaciones indígenas, a las poblaciones migrantes, a las poblaciones que viven en pobreza. O sea, el feminismo tiene esos lentes de decir, hay un montón de poblaciones vulnerables a las que también tenemos que atender, porque además, cuando hay pobreza, las mujeres son más pobres. Cuando hay violencia, las mujeres son más vulnerables a la violencia. Entonces, ese es el señalamiento al que nos invita el movimiento feminista, que por eso va avanzando y nos va poniendo los reflectores a decir la manera en la que hemos construido el mundo y la sociedad. Un mundo consumista, un mundo competitivo, un mundo que busca el éxito y el desarrollo económico y pone el bien material por encima de las personas, y nos está llevando al carajo, perdón la palabra, pero a todas y a todos. Sí. ¿No? Y entonces el feminismo dice, no, tenemos que buscar otro modelo de desarrollo, otro modelo que no deje a nadie afuera y que no deje a nadie atrás. Y aquí estamos incluyendo a los hombres y a las mujeres. No están diciendo las mujeres, el feminismo no es a nosotras arriba y ahora los hombres los pisoteamos y los queremos abajo y los queremos humillados. No, eso es una mentira, y quien te venga a decir eso no ha estudiado el pensamiento feminista y no ha estudiado la teoría feminista y no lo sabe. El machismo no es un movimiento social. El machismo es un comportamiento y una conducta y una manera de pensar que ha considerado históricamente al hombre como mejor que a la mujer, al hombre como más fuerte, y entonces genera discriminación hacia todo aquel que no es ese hombre poderoso, blanco en general. Que entonces también el machismo es bravo y es discriminador con los indígenas, es bravo y es discriminador con la población LGBT, con todo aquel que no encaja en esta idea del hombre poderoso, exitoso, capaz, fuerte. Ajá. O sea, ni siquiera envuelve a todos los hombres. Exacto. Y entonces no es un movimiento social que quiere justicia para nadie, ¿no? Sino que quiere que se mantengan esos privilegios para esos ciertos pocos hombres, ¿no? Entonces, no los podemos meter o comparar en la misma canasta, porque uno, en efecto, ha generado condiciones adversas para las mujeres y para los hombres. Para los mismos hombres. Para los mismos hombres. Claro. La verdad es que no ha generado buenas condiciones para nadie, ¿no? Entonces, y el feminismo lo que busca es que las condiciones sean las propicias para todas y para todos, ¿no? Oye, y ahorita dijiste mencionaste algo clave ahí, que algunos hombres apoyaban el feminismo. Ahorita, ¿cómo se vive eso? O sea, yo como hombre, ¿sí puedo apoyar el feminismo? Claro, por supuesto que pueden. O sea, y la cosa es esta. Hay hombres que incluso se dicen a sí mismos feministas porque creen genuinamente en la igualdad, ¿no? Okay. Hay muchas feministas, pensadoras feministas que son muy
convencionales, digamos, o del feminismo duro y puro, por así decirlo, ¿sí? Que lo que piensan es, a ver, no, que ellos se busquen su manera de buscar la igualdad y que no se anden sumando acá, ¿no? Yo en lo personal creo que, por supuesto, que los hombres tienen que buscar ellos cómo generar condiciones de igualdad para ellos mismos y también tienen que problematizar y pensar de qué manera el machismo les ha venido a dar en el traste, de qué manera les ha generado condiciones de no vida digna. Esta noción de que los hombres tienen que ser los exitosos, tienen que ser los proveedores, tienen que ser los que conquistan, tienen que ser los fuertes, tienen que ser los defensores, los ponen en una condición. ¿Qué pasa con los hombres que no quieren ser los proveedores? Porque o no les gusta, o no tienen todas las habilidades, o tienen otra esencia y otra forma de priorizar, ¿no? Una persona que se dedique a escribir poesía, por ejemplo. Un varón que se dedique a escribir poesía, ¿sí? Que es una maravilla y que es una sensibilidad humana y una genialidad humana maravillosa. Y no necesariamente la poesía vende, ¿no? Entonces no necesariamente puede sostener a su familia vendiendo poesía, ¿no? ¿Y ese hombre qué? ¿No? Entonces, si nos preguntamos cómo estos mandatos de la masculinidad tradicional también le vienen a dar al traste a los varones, y los varones empiezan a preguntarse, a ver, ¿de qué otras maneras puedo yo ser hombre sin tener que meterme esa caja de la masculinidad tradicional y puedo ser un hombre corresponsable, solidario, sensible, que se mete a la crianza, que se mete a que nos dividimos las tareas en el hogar? Okay. Y eso lo va a aprender también tu hijo, tu bebé. Si a ti te ve tu bebé cambiando pañales, cuidando, haciendo la limpieza, cocinando, dividiéndose genuinamente, de manera equitativa, las labores en la casa, pues él va a aprender y va a decir, así es la cosa. Y todos vamos a ser corresponsables y todos vamos a ser equitativos y parejos aquí, ¿no? Y ve esa distribución y ve también a tu pareja que puede también trabajar si quiere, que puede. Entonces, tu hija también dice, claro, pues eso también se puede. Las condiciones de igualdad se dan desde el interior de mi casa. Sí, ¿no? sí. Y entonces, ese es el reto. Oye, lo malo de platicar con alguien más inteligente es que se adelantan en las preguntas. Van respondiendo las preguntas que apenas voy a hacer. No, pero justo para allá iba. Como papá, o sea, atendiendo digo, al final mi podcast lo titulé Que alguien me enseñe a ser papá. Entonces, qué chido. Justo como papá, no sé qué te sea más fácil decirme. Si los errores más comunes o las cosas que deberíamos hacer. O sea, hablo como papá. Aquí sí quiero abusar de la confianza. Claro. Y yo quiero llevarme acciones que yo pueda implementar hoy regresando a mi casa, Paula. O sea, tú respóndeme como tú quieras. Ya sea señalando los problemas más comunes o acciones que pueda implementar hoy como papá para yo enseñar un verdadero feminismo. Una verdadera igualdad, ¿cuáles serían como los pasos más básicos para un papá varón en su casa? Empiézale por aquí. ¿Cuáles serían esas? Mira, yo ahorita cuando te escuchaba, porque quienes nos están escuchando cuando nos saludamos en el inicio del programa, ¿no? Supi me contaba que estaba feliz, que estaba enamorado de ser papá, que era lo más hermoso que le había podido pasar, ¿no? Sí, y claro, me lo estaba contando y yo justo decía, ¿no? A ver, si lo vemos desde la visión tradicional de lo que es ser hombre, ¿no? Pues dirían que claro que el papá tiene un rol de proveedor, de cuidador, de protector. Uh-huh. Y estas palabras que Supi me describió al momento, que tú me describiste al momento de describirme lo que estaba haciendo para ti el rol de ser papá, esta emoción, este cariño, esta sensibilidad, pocas personas dirían que está en tu naturaleza y dirían, ay, qué raro, Supi, ¿no? Y entonces, mi primera invitación que yo quiero hacerte a ti, a los papás y a las mamás también, y a la sociedad en general, es a que cuestionemos esta idea tradicional de que por naturaleza, ¿sí?, las mujeres tenemos la esencia y la capacidad de ser madres sensibles, cuidadoras, y por naturaleza los hombres no la tienen, la tienen que. Yo te diría, en todo momento, cuando escuchen, no es que los hombres por naturaleza son, o las mujeres por naturaleza son, sí. Yo siempre les invito a pregúntense si de verdad es por naturaleza. Y les aseguro que en el 99% de las veces se van a encontrar con que la respuesta es que ha sido algo aprendido, ha sido algo desarrollado socialmente, ¿no? Y no conozco a Ale en persona así como te conozco a ti, pero yo estoy segura que a Ale la maternidad le ha enfrentado en retos en donde dice, ¿quién me enseña?
¿Quién me enseña a amamantar? ¿Quién me enseña a tener paciencia? ¿Quién me enseña a no querer aventarlos por la ventana? Porque la verdad es que a veces decimos, ¡ay, queremos aventarlos por la ventana! Sí. No es un decir, pero esta situación, y lo mismo a ti, ¿no? Entonces, a mí me parece que una primera recomendación es anímense a decir, esto lo estoy aprendiendo, esto yo no lo sé, yo por naturaleza no es cierto que soy paciente, y es más paciente mi marido o es más paciente mi pareja, yo soy más enojona y a lo mejor él es menos. Y entonces, y darnos esa chance de ir rompiendo esos estereotipos y esas visiones de que las mujeres por naturaleza somos buenitas y santitas, y no es cierto, ni los hombres por naturaleza son canijos y bravos y su manera de poner límites es golpeando, no es cierto. Eso no es cierto. Esa es una primera que yo te invitaría. Ajá. La otra es animarnos también a justo desarrollar esas posibilidades que la paternidad y la maternidad nos dan en términos del vínculo tan cercano y tan afectivo como es el criar y la crianza y la educación de los hijos y de las hijas, ¿no? Uh-huh. El darnos la posibilidad de mostrarnos sensibles, de mostrarnos vulnerables, de aprender, de mostrarle a nuestros hijos quienes somos, ¿no? Que no tengamos esta idea de yo tengo que mantenerme siempre estoico y siempre firme y siempre soy la autoridad y siempre... Que nos conozcan vulnerables, que nos conozcan que a veces lloramos de frustración, que a veces nos enojamos un montón y que nos equivocamos y que podemos pedir una disculpa a la pareja, a ellos. Así les estamos enseñando que también se pueden equivocar y que también pueden disculparse y también pueden reparar, ¿no? Esa es otra recomendación también que les haría muy, muy importante. Otra muy importante es el involucrarnos lo más posible en los procesos de crianza. O sea, esta paternidad responsable y corresponsable y maternidad responsable y corresponsable es involucrarnos en estas tareas cotidianas, cambiar pañales, contar el cuento, dormirles, abrazarles, apapacharles, también regañarles, no que sea el papá el que regaña o la mamá la que le toca la regañada, ¿no? Y el papá solo los juegos y la parte divertida. Uh-huh. O sea, equilibrar realmente estas funciones entre uno y otro con la personalidad de cada uno y cada una también, eso por supuesto, pero equilibrar esta parte y corresponsabilizarnos de verdad de la crianza, ¿no? Es hacernos responsables de todo, de las tareas, de los cambios, de las cosas que son pesadas y porque son rutinarias y son cansadas, y de las cosas muy placenteras y muy gozosas también, ¿no? Parejo. Otra recomendación que les hago es tratar de que las distribuciones de las tareas y las rutinas y las responsabilidades de casa las asumamos entre todos. En la casa vivimos todas y todos, ¿no? Y acorde a las edades de cada uno, ¿no? A lo mejor el más pequeñitito pues empieza recogiendo sus juguetes y luego después recogiendo los juguetes y la ropa y, ¿no? Y ya después secando los trastes cuando lavamos los trastes o ayudando a acomodarlos. Y vamos gradualmente haciendo que todas y todos podamos asumir las tareas de cuidado y de mantenimiento y de sostenimiento del hogar entre todos, ¿sí? Y no que sea bueno, los varones lavan el coche, podan el jardín ¿no? Y las mujeres se encargan. No, vamos de verdad siendo parejos. Todas y todos vivimos aquí, entonces todas y todos tenemos que responsabilizarnos de que nos vayan con equilibrio de acuerdo a las habilidades de la edad, ¿no? Sí. Esa es otra recomendación también que les hago importante. Otra que también les hago, lo que te decía yo de los límites y las reglas, y sean parejas para todas y para todos, ¿no? Por supuesto, ahora que decíamos cuestiones de la edad, pues sí, a lo mejor hay cuestiones que tienen que ver, sí, con la autonomía y la edad, ¿no? Y entonces... fumar, tomar, maquillarnos, pues hay ciertas cosas que gradualmente irán pudiendo hacer los hijos y que a lo mejor sí tienes cierto parámetro y que uno como adulto puede hacer, ¿no? Uh-huh. Pero yo lo que sí trato es de que seamos muy justos y muy parejos en el sentido de que no les tratemos como por ser menores de edad, que a mí la noción de minoría de edad no me gusta, porque pareciera que estamos pensando en minoría en términos de dignidad y en minoría en términos de inteligencia, y solo es una cuestión de desarrollo, ¿no? Okay. Entonces, que sí seamos muy conscientes de que son igual de dignos, igual de importantes, igual de valiosos que todos los que formamos parte de la familia, ¿no? Y que entonces solo tiene que ver con una cuestión de nivelar las posibilidades y las responsabilidades de acuerdo a la etapa de vida en la que están, claro, ¿no? Claro. Pero que esa me parece que es una cosa que también es muy importante. Otra que también que tiene que ver con los estereotipos de género es si les vamos a pedir que saluden a los abuelos de beso o que los abracen o que sean cálidos, pedírselo a la niña y pedírselo al niño,
¿sí? Si les vamos a pedir que les sirvan el cafecito, que los chiquen, que les soben los piecitos, al niño y a la niña. No asumamos que las niñas son cuidadoras o que las niñas van a atender a los mayores y que los niños pueden irse a hacer otra cosa o a jugar. Pueden seguir jugando. Pueden seguir jugando, ¿no? Entonces, ahí también, ¿no? Y también, si tenemos niños y niñas hay niños y niñas que no les gustan los abrazos, que no les gusta que los apapachen o que los abracen personas que no son cercanas a ellos, ser súper atentos a eso y no obligarlos a ¿no? que reciban el abrazo y que reciban el beso y que con que saluden de manera educada ambos, ¿no? Es suficiente. Si no quieren dar beso, saluda bien y educadamente y decirle a la persona, a él no le gustan los besos o a ella no le gustan los besos, ¿no? Y se vale, porque además es una manera también incluso de prevenir abusos y prevenir otro tipo de situaciones totalmente que los ponen en riesgo. Entonces, ese respeto hay que leer muy bien a los niños y a las niñas y ser como muy respetuosos en esto. Otra cuestión que también les diría es con respecto a lo que tiene que ver con los permisos y las cosas que les autorizamos a unos y a otros, ¿no? Tratar de ser lo más parejos posibles también, ¿no? Y si el niño lo dejamos irse a dormir a casa de los amiguitos, pues también a la niña la dejamos irse a dormir a casa de los amiguitos. Ok. Si no, porque tenemos luego estas tendencias, ¿no? A pensar, ¿no? Ella corre más riesgos. Hay que cuidar mucho esa parte, ¿no? Y cuidar mucho que tratemos de ser lo más parejos posibles en términos a cuándo les damos esos permisos. Si a uno no le dejamos tener celular hasta los 15 años, al otro tampoco. O sea, como esas cosas, tratar de ser muy parejos porque eso les manda un mensaje de yo soy parejo, los veo como igual y no hay estas diferencias, sí, claro, ¿no? Claro. En términos de privilegios o en términos de oportunidades, ¿no? ¿Qué otra cosa me parece que podría ser como importante? Lo que tiene que ver con también estas cuestiones que tienen que ver con la burla, con la carrilla, ¿no? Hay que ser muy cuidadosos. Por supuesto, los mexicanos tenemos muy buen sentido del humor y es una gran cualidad que tenemos, ¿no? Yo soy muy como serio, cultura. en realidad. Como cultura. ¿no? Como cultura. Pero a veces la broma resulta ser una burla o reírnos a costa claro. ¿no? Y Sí, entonces hay que cuidar ofensivo. mucho y hay que cuidar mucho esa sensibilidad de los niños, porque a veces con tal, si viene del papá o viene y porque pues me quiere, me aguanto y no digo que me hizo sentir mal o que me humilló. Entonces cuidar mucho, ¿no? Que las bromas y las burlas, ¿no? No los pongan en una situación de humillación, de denigración, de que se sientan, percibir, ver su mirada, ver si agacharon la cabecita, como estar muy sensibles a eso, porque a veces nos pasa que no nos damos cuenta y nos pasamos, o entre hermanos y hermanas se pasan, y hay uno muy carrilludo y otro no, y entonces como cuidar esos límites también de decir, a ver, si a tu hermana le incomodó o a tu hermano le incomodó, no lo decimos, y no, igual con los apodos, entonces, como cuidar lo que tiene que ver con la dignidad es como muy importante desde esta visión de educar en igualdad, ¿no? Wow. Dijiste 7 cosas diferentes y muy prácticas todas. Desde erradicar que somos así por naturaleza, que fue lo primero que dijiste, hasta la humillación que podemos tener sin darnos cuenta en el diario vivir con nuestros hijos. Podemos caer en la humillación. Y me encanta que dijiste cosas muy concretas que verdaderamente se pueden aplicar. Me enojé ahorita porque ya me dijeron que ya se me acabó el tiempo. Así, pobre Jesús aquí le ando... Te dije que se iba a ir buena la plática. Claro. Pero me hicieron falta preguntas. No sé qué podemos hacer. Me hicieron falta preguntas. ¿Me invitas otra vez? Y vuelvo en otra ocasión con todo gusto. Es que, ¿sabes qué? Me estoy dando cuenta, tristemente, cuánta ignorancia hay en el tema. Porque no es cuestión, iba a decir cuánta falta de información, pero a lo mejor yo creo que ahorita nadie puede decir falta de información porque la información está. Pero sí la ignorancia que tenemos, y yo por lo menos, a cómo aplicarlo, o sea, cómo hacerlo real. Entonces, honestamente sí me quedé con algunas preguntas pendientes. Voy a platicar a ver si podemos agendar otra cosa o algo. Claro, con todo gusto. Más largo. Con todo gusto y volvemos a encontrarnos, claro que sí. Y voy a hacerte, si quieres, una pequeña listita igual de algunos libros o algunos títulos que les pueden servir a los papás y a las mamás para seguir construyendo como esta mirada
de educación igualitaria y esta mirada de cómo irse corresponsabilizando en los cuidados, en la crianza y en las relaciones de la vida cotidiana, que creo que les viene muy bien a las parejas, a quienes son parejas, a quienes son padres y mamás, ¿no? Y que en la formación, en los procesos de formación, aprendemos un montón y además nos configuramos también como pareja de una manera muy especial. Entonces eso justo va sentando las bases, o sea, educar en igualdad es tratarnos en igualdad todas y todos, y entonces también es asumirnos como papás y como mamás o como pareja en condiciones de igualdad, en condiciones de hacer equipo, ¿no? Sí, y entonces en este reto tan padre que es la crianza, ¿no? Y entonces por ahí también te puedo recomendar algunos títulos y te los mando para que también los compartas en tus redes. Te lo agradecería muchísimo. ¿Sabes qué, Paola? Quiero pensar que cada vez hay más papás involucrados en la formación de sus niñas y de sus niños. Sí, quiero pensar que así es. No, así es. Yo lo estoy viviendo, pero a veces solemos creer que la realidad es como la está viviendo uno. Pero yo quiero pensar que cada vez somos más los papás que queremos involucrarnos en la crianza de nuestros yo también creo que sí. No todos los que debieran, pero sí creo que son más, ¿no? Y entonces pero el que haya personas como tú que están preguntándose, problematizando y difundiendo y compartiendo esta información a otros papás y a otras mamás, pues va abriendo cancha, ¿no? Para que sean cada vez más. Y entonces pues podamos construir sociedades mucho más igualitarias y mucho más justas para todos y todas. Pues yo creo que estás viendo un espejo, porque yo diría lo mismo. O sea, qué lindo tener a gente como tú que está, por favor, o sea, dándonos las herramientas y el conocimiento que necesitamos. Oye, no te puedes ir. ¿Me das chance? Mi última pregunta. La última es para mí. Esta es así, mi supi. Este es un tip para ti. O sea, yo quiero aprender a ser un mejor papá. Si a alguien le sirve esto, de los que lo vean, qué bendición. Pero yo quiero que sea de Paola para Supi, porque yo quiero aprender a ser un buen papá y un mejor papá. ¿Con qué tip, hack, consejo me dejas? Y con eso cerramos. Sí. Yo te diría que trates de ser muy tú, ¿no? O sea, muy como eres tú, sin poner el peso de tus expectativas en tu hija y en tu hijo, ¿no? O sea, decir, voy a confiar en que si yo les respeto, les trato de manera igualitaria, les trato con muchísimo amor, les pongo los límites que necesitan, porque los límites son amor. Eso también me parece siempre bien importante, ¿no? Los límites les dicen a los chicos y a las chicas, a los niños y a las niñas qué esperar y qué se vale y qué no, y qué se está esperando de ellos, y eso es importante, ¿no? Les enseñamos a convivir, a relacionarse con los otros. Si no les ponemos límites, nadie los va a querer, nadie los va a querer invitar, nadie los va a querer, entonces la verdad, y les hacemos un daño tremendo. Sí, entonces los límites son amor. Pero en esta parte de confiar en que si de verdad generamos estas condiciones de igualdad para su desarrollo, van a tomar el mejor camino y van a tomar las mejores habilidades, las mejores posibilidades, y no cargarle expectativas nuestras a nuestros hijos y a nuestras hijas. Eso es bien importante, porque pues van cargando con cumplir. Porque además, aunque no se las digamos, claro, aunque no le digas, yo quiero que sea súper buen estudiante, ¿no? O yo quiero que sea súper exitoso en el deporte, y no se lo digas realmente, pero lo pones todo el día y lo llevas a los entrenamientos 5 horas. No, pues le estás diciendo que eso esperas. Entonces, yo te diría, apuesta a confiar en ellos, mírales, escúchales, siéntenles, para que lo que les acerques también responda a quienes son ellos y a quienes son ellas, para que les dejes construir su personalidad, su identidad y su proyecto de vida y lo que quieren ser, respetándose a sí mismos y a sí mismas, ¿no? Entonces, eso me parece que es bien central, porque no nos damos cuenta a veces si les imponemos un montón, como dice la canción de Serrat, ¿no? ¿No? Cargan con nuestros dioses y nuestros miedos entonces cargan con todo y ¿no? Nuestras culpas, nuestros deseos, y sí es una carga fuerte para los hijos y para las hijas, que si les aligeramos un poquito ese peso, van siendo chicos y chicas mucho más libres, también mucho más pensantes. Yo también te diría siempre que cuando te pregunten cosas, indaga, dialoga, conversa, ayúdales a que encuentren también en ellos mismos y en ellas mismas la respuesta. No les des la respuesta tan procesada ya, ¿no? Sino que para ir fomentando este pensamiento crítico, este pensamiento creativo que les ayude a encontrar soluciones, ¿no? Que encuentren en el diálogo
la manera de resolver cualquier problema, o sea, en el diálogo y en la conversación, que encuentren la manera de resolver, que nunca piensen que a golpes, que a manotazos, que a imponerse se va a solucionar un problema. Eso me parece súper importante, súper importante, y seamos congruentes en eso, porque eso es lo más difícil. Eso es lo más difícil. Eso es lo más difícil, empezar por mí, ¿verdad? Por uno mismo, sí. Sí. Paola, me siento de verdad privilegiado, así de, ¿cuánto te debo? Así me siento como que entregaste mucho y no hay manera de agradecer, bueno, más que con un corazón lleno de gratitud, que hayas hecho un espacio en tu agenda. Sé que ahorita eres una mujer sumamente ocupada y de verdad me siento privilegiado que abriste un espacio para poder estar aquí. Ojalá muchas mamás, muchos papás se echen este capítulo porque creo que les va a volar la cabeza igual que a mí y también el corazón. Qué bueno, oye, ojalá que sí. ¿Hay alguna red o algo que quieras que te sigan o que estén dándole difusión o algo como para que lo podamos compartir? Algo que le den like. Claro. Están las páginas de la Secretaría, que es @igualdadjalisco antes Twitter, ahora X, en Facebook, en Instagram, ¿no? @igualdadjalisco son las redes de la Secretaría, y está la página de la Secretaría donde también hay varios insumos que podrían consultar y que les pueden resultar interesantes explorar. Es igualdad.jalisco.gov.mx, ¿no? Y ahí está también toda la información, y cuando nos compartas por supuesto, el episodio del podcast, también te ayudaremos a difundirlo, que nos dará mucho gusto que tenga mucho alcance. Qué bendición, claro. Y además porque, por increíble que parezca, luego sí hay gente que pregunta, oigan, el libro que mencionaron, ¿cuál es? Yo digo, ay, mira, sí lo están viendo. Bueno, entonces está chido. Yo creo que hay van a encontrar mucho valor ahí, y agradezco muchísimo tu tiempo. Qué padre que estuviste aquí, es tu casa. Con todo gusto, supieras que con muchísimo cariño. Que tus niñas no vean el capítulo porque van a decir, ay, mamá, pero me puedes echar la culpa. No, pues el Supi. Entonces, a ver cómo nos va con ellas. Ya saben que luego las ventaneo un poco para contar anécdotas. Las adoro, las dos. Dale un beso y muchas gracias por estar aquí. Claro que sí, un gustazo, querido Supi. Muchas gracias a ti por la invitación. Gracias.